Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga, mis amados, sean todos ustedes bienvenidos. Qué gusto poder tenerlos el día de hoy por acá. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Vamos a comenzar nuestra clase virtual de hoy de la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Así que vamos a dar inicio, vamos a ver si ya hay algunos que se hayan conectado. Vamos a ver si alguien nos quiere saludar. Por favor, denos su nombre y lugar de donde se conecta con nosotros para que podamos comenzar con nuestra enseñanza de hoy. Tenemos aquí a Hamilton, nos levantó la manita. Y el hermano Luis también. A ver, hermano Luis, danos su, encienda su micrófono y nos puede saludar. Muy buenas noches, mi amado apóstol. Aquí, como los días que usted da las charlas, gracias a Dios, aquí listo para recibir esas enseñanzas maravillosas y con una gran bendición para usted y para su hermosa casa y también para mis hermanos que están aquí presentes. Desde Florida, Estados Unidos, Orlando. Gracias. Qué gusto tenerlo por acá como parte de esta gran familia, mi amado. Bendición. Amén. Y tu casa, que sea extremadamente bendecido hasta Florida. Qué gusto tenerlo por acá. Amén. Muchas gracias. Qué gusto. Bien, vamos a ver ahora tenemos a Sujei. ¿Nos puede abrir el micrófono? Ahí está, ¿cómo no? Muy buenas noches, Dios bendiga, apóstol. Mi nombre es Suheili Núñez, desde República Dominicana, Santo Domingo. Soy prácticamente nueva en este ministerio apostólico y profético y doy gracias al Señor porque estoy siendo muy edificada. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno que esta escuela está siendo de gran bendición para su vida, mi amada. Sea usted bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Sea extremadamente bendecida. A República Dominicana le enviamos nuestros saludos y nuestras bendiciones, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Ahora tenemos aquí a Patty. Nos está levantando la manita. Por favor, active su micrófono, mi amada. Bendiciones para todos, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a este bellísimo grupo de conquistadores del reino. Les saluda Patricia Vélez de Ciudad de México, bueno, de Mérida, Yucatán, en México. Y estamos aquí ya listos para recibir esa impartición que va a ser como fuego y va a traspasar hasta los tuétanos con nosotros para poder adquirir más conocimiento día con día que papá ha puesto en usted, apóstol, ese deseo, ese querer, como ese hacer su voluntad de él, para que nos edifique y que en estos momentos sea de gran enseñanza y que todos atesoremos cada palabra que nos esté dando, cada enseñanza, como lo hace usted cada semana. Dios les bendiga a todos grandemente, les amo en el amor a Cristo y Dios me los bendiga grandemente. Amén. Amén. Gusto de tenerla por acá, mi amada. Bendiciones. Hasta México. Qué gusto poder ver tantas naciones reunidas en un mismo lugar con ese deseo de poder estar siendo alimentados por nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu, que ha sido puesto como nuestro maestro, ¿verdad? Oficial. Y bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude este día, porque tenemos un tema muy, pero muy interesante. Gracias, mi amada. Que el Señor me la siga bendiciendo grandemente. Muy bien, vamos a ver quién más nos quiere saludar el día de hoy. Por favor, levánteme su manita y nos dice de dónde nos saluda, de qué lugar y nos da su nombre, por favor, para que podamos irnos conociendo en todo lo que es el mundo. Conquistadores del reino, pues estamos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Así que es un verdadero privilegio tenerlos aquí el día de hoy. Muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar. Hay muchos que me están mandando mensajitos, pero yo quiero que me lo hagan por medio del micrófono. No tenga pena, que somos una gran familia y aunque estamos en diferentes partes del mundo, estamos unidos por una misma fe, un mismo bautizo, gracias a nuestro Señor
Jesucristo, ¿verdad? Tenemos ahí a Hamilton que nos quiere saludar. Muy buenas noches, amado apóstol, amados compañeros de Ministerio Conquistadores del Reino. Reciban para todos ustedes muy buenas noches, que sea el Espíritu Santo, el Señor, guiándonos, dándole palabras de edificación a cada uno de lo que estamos plantando el reino en cada una de las naciones. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Hamilton. Saludos desde Colombia. Qué gusto tenerlo por acá, mi amado. Sea usted bienvenido. Bendiciones a esa hermosa tierra de Colombia. Bendiciones para usted y su familia. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí también al pastor Héctor. Nos quiere saludar. Por favor, mi amado, díganos de dónde se comunica con nosotros para que todos los demás lo puedan ir conociendo. Mi amado apóstol, bendiciones. Aquí el pastor Héctor Rodas con mi esposita Araceli, aquí de Bogotá, Colombia. Qué bueno poder saludarlos. Es un gusto, un privilegio poder estar hoy aquí con ustedes para ser instruido, para ser enseñado. Y bueno, gloria a Dios, con nuestro corazón dispuesto para lo que Dios quiere hacer. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi amado. Qué gusto poder saludarlo hasta Colombia. Le mandamos un fuerte abrazo y nuestras bendiciones para esa hermosa tierra, ¿verdad? Vamos a ver, la hermana Helen nos levantó la manita por ahí. Buenas noches, apóstol, saludos. Mi nombre es Helen, desde acá, desde Venezuela, la ciudad de Puerto La Cruz. Muy agradecida, ha sido de mucha bendición este ministerio. Soy nueva, mis amados, estoy aprendiendo. El apóstol me ha ayudado muchísimo. Le doy la gloria al Señor porque este ministerio ha sido de mucha edificación para mí, ha sido de mucha bendición. He visto la mano de Dios, he visto la gloria de Dios y cada día que pasa con las enseñanzas, yo las veo y las vuelvo a estudiar y vuelvo a estudiar y vuelvo y porque de verdad que el Señor está haciendo una obra en mi vida y en mi familia. Yo le comentaba al apóstol que, bueno, hace más de 20 años que soy cristiana y le decía al apóstol que estoy naciendo de nuevo porque no había conocido algo tan hermoso, la palabra como es impartida, lo que nos llena y lo que nos edifica y lo que nos hace crecer. Es como si me quitaran un velo cada vez que veo las enseñanzas y aprendo más y me llena el Señor. Le doy las gracias al Señor por este ministerio y de verdad que siga creciendo y muy agradecida de estar aquí con ustedes, mis amados. Bendito sea el Señor, mi amada. La gloria y la honra sea para el Señor, porque toda revelación y toda sabiduría viene de lo alto de nuestro Señor. Y para Él sea la gloria y la honra. Bienvenida, mi amada. Le mandamos esa bendición hasta Venezuela. Y como podemos ver, mis amados, hay personas de todas partes del mundo. Ahí tengo una persona que dice Galaxy. No le puso nombre a su cuenta, así que solo dice Galaxy, ¿verdad? Pero no sé si tiene activado su micrófono porque no se le mira el micrófono, ¿verdad? Yo creo que tiene que activar su micrófono. No sé quién es la persona porque no tiene nombre, pero tiene que activar primero su micrófono, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la hermana Corina para mientras el de Galaxy puedan activar su micrófono. Hermana Corina, por favor, díganos cómo nos saluda. Bendiciones, bendiciones. Sí, yo soy de Honduras, ¿verdad? Mi nombre es Corina Betsabe Ramos, ¿verdad? Y bueno, es un gusto y una gran bendición, ¿verdad? Pertenecer en esta escuela, ¿verdad? Y Dios lo siga llenando a usted, apóstol José Luis, ¿verdad? Y aquí estamos. Y sí, en verdad, yo empecé bueno, ya había empezado unos días, ¿verdad? Porque ya mi madre espiritual está recibiéndolo con usted y ella me había ya enseñado y dicho ella como usted más o menos enseña. Yo, wow, la verdad que es muy bonito, ¿verdad? Y como dijo hace poco la hermana, que uno siente que se le van cayendo velos tras velos, uno va obteniendo más revelación y más revelación del Señor, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos y dispuestos a llenarnos del Señor. Bendiciones. Amén. Bendiciones, mi amada. Bienvenida a esta gran familia. Que el Señor me la bendiga grandemente.
para que podamos seguir recibiendo esa bendición de lo alto, ¿verdad? Ahí, mi amado, del teléfono de Galaxy que tiene levantado su manita, no has activado tu audio. Va a aparecer ahí un microfonito, mi amado, para que puedas poder hablar. Tienes que tener el micrófono activado, ¿verdad? Me parece que todavía no has activado tu micrófono. Pero bien, vamos a comenzar nuestra escuela de hoy y vamos a darle la oportunidad para más adelantito a nuestro amado para que pueda saludarnos más adelantito, ¿verdad? Bien, vamos entonces a dar inicio. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino y estamos aquí el día de hoy como conquistadores. Estamos en una escuela de formación ministerial, apostólica y profética llamada Monte Sión. Sean todos ustedes bienvenidos a la clase de hoy, la escuela de formación ministerial, apostólica y profética. Se complace en poder traer uno de los temas tal vez un poco más conflictivos acerca de los ministerios. Así que hoy vamos a hablar de los apóstoles, pero vamos a hablar de los apóstoles de hoy día. Ya hemos estado aprendiendo acerca de los apóstoles del Cordero, aprendimos acerca de los apóstoles de Ascensión y ahora vamos a aprender de los apóstoles de hoy día. Vamos a hablar de las diferentes esferas apostólicas. Básicamente son 3 las esferas apostólicas y es muy importante que entendamos esto. Vamos a hablar sobre los apóstoles verticales, los apóstoles horizontales y los apóstoles de mercado. Vamos a ver qué es cada uno de estos. ¿Qué es un apóstol vertical? Quiero que entienda que usted no va a encontrar estos términos en la Biblia, ¿verdad? Esta no es una definición que la vamos a encontrar en la Escritura acerca de un apóstol vertical. Esto tiene que ver más que todo, lo hemos clasificado por las funciones que opera en esta persona. Por eso le llamamos el apóstol, ¿verdad? Vertical. Y dentro de ellos tenemos diferentes tipos de apóstoles que los vamos a ir estudiando uno por uno. Pero es muy importante que entienda que esto se trata de las funciones que hace un apóstol. No necesariamente es un título. Eso no tiene que ver con un título. O sea, hay muchas personas que están fluyendo en estas funciones, pero que no se hacen llamar apóstoles, sino que es una manera de ver las funciones que Dios ha puesto sobre algunos hombres o mujeres. Entonces, vamos a ver qué es un apóstol vertical. Normalmente es un líder de una red apostólica o varias iglesias o varios ministerios. Es una red apostólica. Es donde hay varios apóstoles unidos o varias congregaciones o varios ministerios que tienen una sola cabeza como un apóstol. Esa es una red, como su nombre lo dice, que están entrelazados, ¿verdad? Unos con otros, y entonces los apóstoles verticales son aquellos que han sido establecidos como líderes que van a la cabeza de una red de iglesias o van a la cabeza de un ministerio o una red apostólica. Un apóstol vertical normalmente está al frente, a la cabeza de una organización. Los demás integrantes que están a su cargo o a su cuidado, quiere decir que prácticamente los apóstoles verticales vienen siendo hoy día, en el tiempo del vino nuevo, como los sustitutos de una estructura denominacional. ¿Qué es una denominación? Bueno, es un grupo de congregaciones que trabajan bajo una misma estructura o una misma ¿cómo se llama? Una misma forma de adorar a Dios, o sea, con una misma creencia, con una misma doctrina. Realmente estamos viendo que realmente aquello que se hizo en los primeros años del siglo pasado, estoy hablando como lugares como por ejemplo las asambleas de Dios, las cuadrangulares, que son los bautistas, que son denominaciones grandes que lograron traer, bueno, lo que es el evangelio a muchas naciones. Han estado funcionando en una forma apostólica. Tal vez no lo saben porque nunca abrazaron lo que es el ministerio apostólico.
Pero fíjese que funciona de la misma manera. Es una organización con un grupo de personas que está a la cabeza y entonces, además de ser un grupo que está a su cargo o una estructura denominacional, estos apóstoles verticales están organizándose en muchos grupos de congregaciones, ¿verdad? Muy bien, los apóstoles verticales normalmente hay personas que vienen a buscar, digamos, su amparo, su ayuda, su cobertura. Hay personas que vienen y le dicen, hermano o hermana, mira, vengo porque el Señor me ha hablado y me ha mostrado que usted es mi cobertura. Algunos de ellos quieren aprender, algunos solamente quieren la formación. Entonces le dicen, bueno, quiero estar en su ministerio para poder ser formado. Entonces, estos son los apóstoles verticales, normalmente son los apóstoles más conocidos, que es lo que hemos estado conociendo normalmente. Estos son los más conocidos en el mundo, ¿verdad? Los apóstoles verticales o los profetas, que son los que han estado dando cobertura. Un apóstol vertical es realmente un tipo que yo creo que es el más popular de los que son reconocidos como apóstoles, ¿verdad? De los que conocemos hoy día en la mayor parte son los apóstoles verticales. Un apóstol vertical normalmente, él establece su doctrina estableciendo el tipo de discipulado en la manera de cómo se alcanza las vidas de las personas que quieren llegar a Cristo, cómo van a trabajar, la forma en que se establece una forma de trabajo y también este es un sistema o metodología que se utiliza en un grupo de congregaciones. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon el movimiento G12 y no estoy hablando ni bien ni mal de esto, ¿verdad? Lo que quiero decir es que este es un movimiento apostólico que fue implementado por un grupo de congregaciones que fue una estrategia de alcance a nivel mundial. Se conoce en diferentes partes del mundo y está bajo una estructura donde hay una cabeza o una, vamos a decir, una junta directiva apostólica que está dirigiendo a este grupo. Otro ejemplo fueron una metodología que se utilizó acerca de los encuentros, los preencuentros, los posencuentros. Esta es una metodología también apostólica. O sea, es una metodología que ha permitido que muchas personas puedan aprender diferentes formas de alcance, ¿verdad? Solo son estrategias del alcance para las personas. Bien, el apóstol Pablo realmente es un ejemplo de lo que es los apóstoles verticales, ¿verdad? El apóstol Pablo, él tenía una forma de trabajar donde llegaba a un lugar, se establecía y luego iba formando ancianos y luego dejaba ahí algunas personas trabajando y bueno, él dejaba a unas personas a su cargo y mandaba a uno de sus hijos espirituales y luego pues él se movía y mandaba a algunos de sus hijos como lo hemos visto anteriormente. Bien, vamos a ver ahora acerca de lo que son los apóstoles horizontales, ¿verdad? Los apóstoles horizontales no son tan conocidos, pero normalmente estos apóstoles no tienen iglesias a su cargo. También tienen ministerios a veces, pero muchas veces no. O sea, quiero que entiendan que son personas que no utilizan su apostolado para tener personas a su cargo. Estos apóstoles horizontales casi siempre son enlace o puentes con otros líderes. Lo que ellos hacen o promueven es conectarse a nivel de ciudad o a nivel de país para lograr un propósito para la obra del reino. Es muy importante que entendamos que los apóstoles horizontales tienen una responsabilidad directa no tienen una responsabilidad directa sobre las personas con las que trabajan. Esto es importante que entendamos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Santiago en Jerusalén. Cuando estaba pasando por un problema, Pablo y Bernabé, ellos fueron a Jerusalén para resolver esto y ellos llegaron a lo que era el cuerpo gobernante en Jerusalén. Y es importante que nosotros entendamos de que este era un problema que tenía que ver más que todo con los gentiles.
y fueron a Jerusalén porque ahí es donde estaba el cuerpo gobernante. Todos los apóstoles, como eran judíos, ellos querían imponer esta situación. Pero se levantó un apóstol llamado Santiago. Él tuvo el poder de convocatoria y tuvo la autoridad para convocar al concilio de Jerusalén para llevar la palabra en medio de los demás apóstoles de Jerusalén, aún para establecer qué era lo que había que hacerse. Pero Pablo, Pedro o todos los que estaban en el concilio en ese momento no estaban bajo la autoridad de Santiago. Santiago no era el líder del grupo, del cuerpo gobernante que estaba en Jerusalén. Él solo hizo lo que era necesario para resolver esta situación. Él tomó la posición de un apóstol horizontal que convocó a todos con una autoridad para poder resolver el problema. Pero una vez que se solventó el problema, se arregló la situación. Entonces cada quien se fue por su rumbo, pero llegaron a un acuerdo. Y esto es la parte importante. Santiago no solamente impuso algo, sino que él habló con autoridad, usó su unción o su posición de autoridad sobre aquellos que convocó, y entonces todos ellos se pusieron de acuerdo como apóstoles. Y entonces dice de que en esta convocatoria hubo un llamado de parte de Dios en convocar esta cumbre apostólica, y se presentó el problema o la situación que estaba pasando. Y luego que él dio esa palabra, dice que todos se pusieron de acuerdo y se llevaron este concilio una resolución. Veamos cómo sucedió esto en el libro de Hechos, capítulo 15, 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Como podemos ver en este texto, mis amados, él dice, por lo cual yo juzgo. O sea, él estaba hablando con autoridad como apóstol y dio una información muy veraz. Dice que a los gentiles no se les esté, ¿cómo se llama? Vamos a decir, preocupando con muchas cosas, no se les esté imponiendo tantas cargas, sino les dio 3 o 4 instrucciones bien sencillas. Entonces, todo aquel conflicto que venía con una discusión, porque había un conflicto grave entre Pablo y Bernabé, dice, ¿qué haremos? Y él tomó la autoridad resolviendo el problema y quedaron todos con una sola doctrina que hasta el día de hoy sigue funcionando. Firmes en su convicción en la doctrina apostólica para los gentiles. Se determinó en aquel caso. Y luego todos aquellos que estaban a la cabeza, cada uno de ellos, dijo calabaza, calabaza, y cada quien para su casa. Cada quien se fue a su congregación. Ahora, este apóstol, Santiago, no se menciona que tuviera una congregación. Entonces, él es uno de los apóstoles verticales. Ahora, fíjese bien cómo los demás apóstoles en ese momento se sometieron a la autoridad de este apóstol vertical Santiago. Vamos a ver ahora Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces, mis amados, yo quiero que ustedes aprendan el día de hoy que hay diferentes tipos de llamado dentro de lo que es lo apostólico. Ahorita nosotros estamos viendo acerca de los apóstoles horizontales, ¿verdad? Hemos visto cómo cada uno de estos tiene una función. Ahora, veamos además que los apóstoles estuvieron de acuerdo con la propuesta que hizo Santiago. Como podemos ver, Santiago no lo impuso. Él simplemente se levantó con autoridad por revelación del Espíritu Santo. Y los otros vieron que esto era bien. O sea, los otros apóstoles sintieron en su espíritu que realmente esto era así. Entonces enviaron a otros apóstoles para verificar o para hacer cumplir lo que se habían puesto de acuerdo, la decisión que habían llegado.
pero ahí no terminó la misión. O sea, Santiago no continuó a la cabeza, no era que él estaba bajo, sobre autoridad de los demás, no, es simplemente fue una situación en la que él fluyó como una unción apostólica, una unción de gobierno, y no hubo una conexión con el resto de los sujetos a futuro, ¿verdad? Sino que fue una convocatoria instantánea. Ahora, un ejemplo de los apóstoles de mercado. Ya vimos apóstoles verticales, vimos que son esferas, son diferentes esferas apostólicas, también vimos de los apóstoles horizontales, y ahora vamos a ver de los apóstoles de mercado. Este es un término que quizás ha causado mucha controversia entre toda la gente. Estos son apóstoles que no operan en una función dentro del esquema eclesiástico. Voy a repetir esto. Estos son apóstoles que no operan en una función dentro del esquema eclesiástico. No son apóstoles dentro de la iglesia nuclear, de lo que nosotros consideramos con un título como apóstol o con una congregación cristiana, sino que son enviados a ser siervos de Dios, enviados, ungidos para realizar una obra, una unción apostólica en el mundo secular. Voy a repetir esto, una unción apostólica para poder ejecutar una misión en el mundo secular, no necesariamente dentro de la congregación. No podemos negar de que son apóstoles, sin embargo, porque ellos son parte de una estructura, de una directiva, o no podemos decir no tiene una posición de apóstol porque no tiene una congregación. La iglesia local, o muchas veces ni siquiera una iglesia pequeña, sino que su función es un radio de acción o autoridad que es usada para ejecutar en el área secular. Puede ser en el área de educación, puede ser mediante medios de comunicación, puede ser en el gobierno, puede ser como empresario, puede ser en la economía, en la influencia, las funciones. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto y vamos a ver un poquito más adelante cómo cada uno de estos, cómo se ejerce esta autoridad, si algunos ejercen la autoridad dentro de la iglesia nuclear y otros apóstoles verticales o horizontales, que son apóstoles que están dentro del núcleo eclesiástico, y los de mercado que no están dentro de una estructura de ministerio. Bien, los apóstoles de mercado son importantes en la transformación de la sociedad. O sea, tienen influencia en la sociedad y la función de ellos es transformar la sociedad que aún no conoce al Señor. Por ejemplo, vamos a ver bíblicamente a algunos de estos, como por ejemplo Lucas y Livia de Filipos. Lidia era una vendedora de púrpura y Lucas, voy a aprovechar para contestar aquí una pregunta que me hizo un pastor acerca de Lucas, que si Lucas era un apóstol del Cordero o si era un apóstol de ascensión. Bueno, debido a que es un apóstol del mercado, tal vez no es ninguno de los dos, pero me inclino por decir que es un apóstol de ascensión. Y podemos decir que es un apóstol de ascensión porque fue un apóstol después que Jesús ya había muerto. Pero él fue, vamos a decir, un apóstol de mercado, porque él tenía una influencia sobre la sociedad en su tiempo. La obra, vamos a llamarlo así, la otra pregunta, ¿verdad? Acerca de esto de los apóstoles de mercado, es porque, digamos, en el caso o que otras personas me preguntaron acerca de Lucas, era que si era judío o no. Y la verdad es que en algunas Biblias, algunos comentarios, ¿verdad? En algunas Biblias, algunos tomos, habla de que él toma mucho de la información de Marcos y da una, bajo el Espíritu Santo, le da una fuerte orden, ¿verdad? A los sucesos, y podemos ver que este fue un hombre muy preparado, un hombre de mucha influencia en su tiempo, y creemos que su ministerio apostólico era más que todo de transformación de la sociedad, aunque él estuvo muy de cerca trabajando
con lo que es el ministerio de Pablo. O sea, que Lucas vivió unos 70 años después de Cristo, perdón, más o menos 70 años después de Jesús, y era más bien compañero del ministerio de Pablo, más bien que de los apóstoles del Cordero. Entonces, creemos que era un apóstol de ascensión, en el sentido de que fue después de la resurrección de Jesús, pero lo ubicamos como un apóstol de mercado, ¿verdad? No lo ubicamos como un apóstol vertical o horizontal, sino un apóstol de mercado. Vamos a ver cuáles son las funciones de cada una de estas actividades o las operaciones de uno de estos apóstoles. Es muy importante que entendamos cómo funciona cada uno de estos, ¿verdad? Dentro de las esferas apostólicas, ¿verdad? Así que vamos a ver cuáles son algunas de estas. Dentro de todos los apóstoles verticales hay varias subclasificaciones. O sea, dentro de los verticales que estamos hablando de los que van a la cabeza de un ministerio o de una red de congregaciones o una red apostólica, hay varios tipos de apóstoles. Vamos a clasificarlos de acuerdo a su función. Una de ellas lo vamos a llamar los apóstoles eclesiásticos dentro de los verticales, ¿verdad? Estamos hablando dentro de los verticales, los apóstoles eclesiásticos. Entonces, los apóstoles eclesiásticos tienen una esfera de influencia de varias iglesias, varios ministerios, o se les llama eclesiásticos por la palabra eclesía, que tiene que ver con la iglesia. Los apóstoles eclesiásticos son apóstoles verticales. Estos tienen autoridad de parte de Dios para hablar la vida de los pastores, para animarlos, para levantarlos, para retarlos, para ayudarles o incentivarlos a que puedan avanzar en su obra ministerial. En esta ocasión, un pastor hacía una pregunta y me decía que si los pastores tenían que someterse a la autoridad de un apóstol. Bueno, en el caso de un apóstol vertical, ¿verdad? Y si este pastor pertenece a ese ministerio, pertenece a esa organización, sí debe de hacerlo, porque el pastor está debe de someterse bajo su autoridad, que en este caso digamos que es el apóstol. Entonces, esto es en el caso de que él pertenezca a esta red o a ese ministerio o a ese grupo de congregaciones, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de el apóstol de vertical, ¿verdad? Ahora, en el caso del apóstol horizontal es diferente. Entonces, él no se sujeta al apóstol, porque solamente va a venir el apóstol para ayudarlo con un movimiento o un proyecto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Dios le va a dar el carisma y la autoridad, la gracia y la unción para poder ministrar mientras está ayudando con el proyecto con el que están llevando, para poder aconsejar, para poder impartir, para poder hablar y para poder ministrar a todos estos pastores que aunque no están a su cargo ni están bajo su autoridad. Normalmente lo que existe hoy día entre los apóstoles verticales, dentro de los eclesiásticos, vamos a decir que se entiende que es un grupo Gracias. Por favor, no active su micrófono. Gracias. Muy bien. Dentro de los que existen ahorita, ¿cómo sabemos nosotros que hay un grupo que están dentro de la esfera de influencia, vamos a llamar así, bajo la cobertura de un apóstol vertical? Bueno, estos son los que reciben de parte de los pastores que están a su cargo formación, y los pastores lo reconocen como su cobertura, y básicamente son los que los honran con sus diezmos, con sus primicias, con sus ofrendas, ¿verdad? Esto no quiere decir que el apóstol va a llegar cada 15 días ahí a levantar los diezmos o los diezmos de los diezmos. No, no funciona así. Es cuando el pastor entiende que está siendo bendecida su vida a través de la formación o del alimento espiritual que es dado por medio de un apóstol. Entonces, ellos honran a su apóstol, ¿verdad? Presentando sus diezmos, sus primicias, para poder saber que ellos son parte de esa esfera que el apóstol está impartiendo, para poder
ser ministrados como un apóstol vertical que está liderando una red o un ministerio o un grupo de congregaciones. Muy bien, los apóstoles eclesiásticos son los mismos que hoy día conforman las redes apostólicas, que son diferentes pastores o diferentes ministros, apóstoles que conforman las redes. En el caso de los apóstoles verticales eclesiásticos hay una pequeña limitación, y es que hay un límite o numérico de cuántas iglesias ellos pueden impartir. Y esto sucede debido a que cada uno de ellos tiene que atender la red basada en una relación unos a otros. Por eso es de que le llamamos redes. Entonces, cuando la red se extiende demasiado grande o se expande, ya sea que se pierda el contacto con algunos hermanos, el apóstol vertical lo que hace es que crea una pequeña red más pequeña y entonces prepara apóstoles o ministros, profetas, para que puedan levantar una red local que pueda tener una influencia, ¿verdad?, en los pastores a través de un nuevo apóstol, para que ha sido formado y está bajo la misma estructura, pero ellos tienen un grupo más pequeño, para que puedan ser ministrados, para que puedan tener una constante relación y puedan ser unidos, trabajando en eventos o bajo la dirección para conquistar un territorio o un área más pequeña. Puede ser una ciudad o puede ser un país, ¿verdad? El apóstol líder de la red debe mantener una relación personal con cada uno de los pastores que integran tal red, ¿verdad?, que lo consideran como un padre ministerial, ¿verdad?, o un pastor de ellos, ¿verdad? Muy bien, otro tipo de apóstoles por su función son los apóstoles de los equipos apostólicos. Vamos a hablar sobre esto. Quiere decir que cada apóstol tiene un equipo apostólico, que todos los equipos, todos los apóstoles verticales contamos con diferentes esferas o diferentes equipos apostólicos que vienen siendo como parte de su familia, el grupo más cercano, personas que le ayudan con la parte financiera, otros con la logística, equipos apostólicos que trabajan para la unidad del ministerio, ya que hay muchas tareas que hacer dentro del ministerio. La verdad que hoy día necesitamos tener una estructura un poco más grande, porque es muy difícil llevar todo lo que tiene que ver con una personilla jurídica, todo lo que tiene que ver con la parte financiera, todo lo que tiene que ver con la parte de cobertura y también con lo que tiene que ver con la parte de las escuelas. Aún dentro de esta esfera vertical, uno, con mucha más razón, los apóstoles verticales tienen que tener a su cargo diferentes equipos. Necesitan equipos apostólicos que les ayuden a cada uno de ellos a ayudarles con las funciones apostólicas. Por eso es que es muy importante que nuestros amados, los ministros, también sean formados dentro de la parte administrativa, logística, económica y financiera, para que podamos llevar este orden en diferentes naciones, como nosotros somos un equipo apostólico a nivel mundial, ya que hay congregaciones en diferentes países. Entonces se requiere de que estos equipos de apoyo ayuden a su cabeza para que puedan ellos estar trabajando en unidad, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Este equipo puede que estar a cargo de una red grande, ¿verdad?, apostólica, pero incluye apóstoles o profetas que están a cargo de pequeñas redes o pequeños grupos que se hacen cargo no solamente de algunas iglesias, sino que también, es decir, de la red, de la pequeña red, o como parte de una escuela. Entonces podemos decir que esto se reduce a grupos más pequeños, y por eso es muy importante. Especialmente quiero hablar a los hijos de la casa. Cada uno de ustedes debe de saber cuál es mi equipo apostólico, en qué equipo estoy yo y cómo estoy ayudando a la unción apostólica para que pueda haber una organización a nivel mundial, porque hay una organización más grande conforme a los equipos apostólicos. Hay equipos internacionales. Eso es con una mayor
razón, porque hay cobertura que nos están llegando a diferentes congregaciones dentro de esas redes, pero necesitamos una atención más personalizada, porque todos dentro del equipo cumplen una función apostólica. Entonces puede darse una cobertura bajo la misma unción que se está llevando, pero tiene un apóstol o un profeta que le está dando cobertura, vamos a decir, a un nivel más personal. Hay algo muy sencillo. Hace unos 3 años el Señor me comenzó a hablar acerca de levantar estas escuelas proféticas y apostólicas. Mis amados, cuando nosotros comenzamos, éramos un grupito pequeño y éramos más que todo un grupo de ministros y comenzábamos a hacerlo presencialmente, ¿verdad? Fue antes de la pandemia. Y quiero decirles que esto ha ido creciendo año con año, se han ido estableciendo, ya que más ministros han venido buscando. Primeramente se comenzó aquí en Nicaragua y lo hicimos de manera presencial. Ahora, gracias a que el Señor ha expandido nuestras fronteras, ya podemos saber que tenemos congregaciones en muchos lugares y en diferentes países hay hijos espirituales. Pero quiero que sepan que poco a poco se va expandiendo a diferentes lugares. Por ejemplo, a partir de este año se comenzó y se abrió una escuela profética en Perú, ¿verdad? Con nuestra amada profeta Beatriz Peralta, quien ya está dirigiendo una escuela profética, y parte del equipo de Chile, ¿verdad?, pertenece a esa escuela profética. Reciben, vamos a decir, su escuela en Perú, y ella ya tiene permiso del ministerio, ¿verdad?, de tener una representación del ministerio en ese país. Y esto es muy importante porque nos vamos desarrollando. Nosotros, por ejemplo, aquí en Nicaragua, en aproximadamente un mes, se abre una nueva escuela presencial, ¿verdad?, a cargo del apóstol Walter Castillo, ¿verdad?, que comienza 2 fines de semana al mes. Es un ministerio de varias congregaciones que han pedido poder ser parte de esta escuela, pero de manera presencial, ya que son personas que tal vez no dominan muy bien la tecnología, pero son varias congregaciones que están en un área delimitada llamada Tipitapa, que esto es en la parte norte de la capital, ¿verdad?, de Managua. Así que quiero que entiendan que nosotros seguimos preparándonos porque seguimos creciendo y nos seguimos expandiendo. Si cada uno de ustedes tiene que entender que si solo una persona, si solo sea el apóstol el que está llevando este ministerio, pues vamos a quedar limitados porque no vamos a poder atender a todas las congregaciones que necesitan de esta ayuda. Y así el Señor va a ir levantando dentro de cada país ministros, líderes que están siendo entrenados, pero es muy importante, y vuelvo y repito, para todos aquellos que son hijos de esta casa, por favor, pregunte, ¿en qué equipo apostólico estoy yo? ¿O estoy en algún grupo apostólico? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Para qué debo de prepararme? ¿Cuál debe ser mi misión para ensanchar la obra del reino? Para poder ser impartido con la unción apostólica, para poder llevar estas enseñanzas a todas las personas que lo necesiten. Actualmente hemos dado a conocer ya varios equipos apostólicos, pero quiero ponerles algunos ejemplos, porque hay diferentes tipos de ministerios que han llevado este tipo de, ¿cómo le puedo decir?, de estructura. Vamos a poner el primer ejemplo. Jesús fue uno de los que armaron este tipo de apóstoles verticales. También lo hizo Pedro y también lo hizo Pablo, usando equipos apostólicos. De hecho, Jesús fue el primero que nos dio el ejemplo. Jesús tenía 3 diferentes tipos apostólicos. Primero, él tenía un equipo que era el equipo más cercano que estaba a él, y este era Pedro, Juan y Santiago.
Ellos era su equipo apostólico más íntimo, pero tenía otro equipo, el que él llamaba los 12 apóstoles, o los que conocemos como los apóstoles del Cordero. Pero también tenía otro equipo de 70 discípulos que en un momento los mandó a predicar. Ahora, nosotros podemos ver cómo él utilizaba sus diferentes equipos dependiendo el trabajo que tendría que hacer. Por ejemplo, Pedro, Juan y Santiago fueron llevados a cabo en una misión muy delicada, muy particular. De hecho, ellos fueron llevados al monte Tabor. El monte Tabor es el monte de la transfiguración. Era nada menos y nada más su equipo más cercano. Eran los que estaban con él y fueron los que pudieron participar, ver aquella transfiguración, pudieron ver a Elías y a Moisés. No, es muy importante. Esto que estamos aprendiendo hoy no es algo que lo estamos empezando a difundir en el año 2022, ¿verdad? No, esto existe desde la fundación del cristianismo y fue hecho y fue establecido por nuestro Señor Jesucristo, delineando que existen ya modelos para ver lo que es lo eclesiástico. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa, mis amados, para poderles dar un regalito este día y vamos a ver este video que les vamos a regalar con el código 202202. Y este es un video que vamos a ver en dos partes, ¿verdad? Porque es demasiado, son varios ministros lo que están enseñando. Quiero compartirlo, se llama Solo para Apóstoles. El video se llama Solo para Apóstoles, primera parte. Solo para Apóstoles, primera parte. Yo sé que muchos de ustedes no se consideran apóstoles, pero quiero decirles que tal vez ustedes van a ser parte del equipo apostólico y es importante que aprendan sobre la unción apostólica para que puedan ustedes fluir a la hora que los llame su apóstol a cumplir con una misión apostólica. Gloria a Dios. Bien, ya recordó el código, ¿verdad? Recuerde, para los nuevos. Pero yo quiero ver el video. Yo quiero ver el video. Por favor, no encienda su micrófono. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver para los nuevos, el código que les mencionaba, tienen que enviármelo a mí, ¿ok? Por WhatsApp, al número de teléfono con el que se comunican conmigo. Por WhatsApp, 202-202. Ese es el código de hoy, ¿verdad? Bien, como ya hemos estado hablando acerca de los apóstoles eclesiásticos, apóstoles de equipo, hemos visto también a los apóstoles verticales. Ahora vamos a ver sobre algunas funciones, ¿verdad? ¿Cómo es que estos funcionan? ¿Verdad? ¿Cuáles son los apóstoles funcionales? Vamos a hablar sobre los apóstoles funcionales. Muy bien. Estos apóstoles no supervisan, siempre han estado con los verticales. No supervisan ni brindan ningún amparo, ni están teniendo alguna iglesia bajo su cargo, ¿verdad? Ellos no son supervisores, no están encima de otros. Ellos simplemente se les fue otorgada una autoridad apostólica sobre su persona o sobre un grupo de personas para trabajar sobre un ministerio específico o sobre una labor. No necesariamente son pastores, no necesitan tener gente a su cargo, sino que tienen una función especial para la cual fueron ya enviados, para una misión especial, ¿verdad? Sus seguidores, los seguidores de estos apóstoles pueden ser miembros de una iglesia local o de varias iglesias que están bajo cargo o bajo la supervisión de un pastor. Estos simplemente son personas que hacen una labor ministerial. ¿Cuáles son los ejemplos de los apóstoles funcionales? James Hanks, que fue la persona que fundó AGLO Internacional. Es un movimiento de mujeres fervientes en el Espíritu Santo. AGLO está a nivel internacional con un grupo de 150 países.
Además, a nivel de los Estados Unidos, ellos están y tienen 50 presidentes nacionales, o sea, tienen un presidente por cada estado. Y la apóstol Jane Hanks, ella es una apóstol, pero es una mujer que ella solo es parte de AGLO, no es que tiene bajo su cobertura a todas estas personas, no, esto es solamente un movimiento de mujeres y que lleva cada una de estas mujeres que está bajo la supervisión de un pastor local, ¿verdad? Un movimiento a nivel mundial, muchas veces internacional, como una persona tiene un llamado en particular o específico y este lleva a muchos lugares, como por ejemplo en este caso de las mujeres, para ministrar otras mujeres, levantando líderes dentro de este movimiento para poder seguir ayudando, pero ellas nunca dejan la cobertura de su pastor o la función que hacen dentro de la iglesia local, ¿verdad? Entonces, esto es el ejemplo del apóstol Jane Hanks y claro, es una líder nata que está llevando la obra del reino. Yo diría que Richard Shakarian, que es un ejemplo también de un apóstol vertical, funcional. Esto significa que él tiene su propia congregación, pero tiene una autoridad a nivel mundial sobre presidentes a nivel de diferentes naciones. Y no podemos negar que es un apóstol internacional, pero él no ejerce una función pastoral en las naciones, solo en su congregación. De manera que su nivel de autoridad está sobre algunas personas para influenciar a algunos presidentes a nivel de diferentes países, pero que él tiene su propia congregación, tiene su propio pastor, tiene su propio templo. Y es muy importante entender que ellos son parte de una fraternidad que funciona con el objeto de un propósito específico. Por ejemplo, también existe Carlos Robert Pinel en Honduras, que es un varón de Dios que ha fundado muchos capítulos a nivel de todo Honduras. Estaba revisando su página y dice que tiene más de 460 capítulos en Honduras. Y se ha puesto como meta este año, ¿verdad? Abrir 100 más. Y van como a un 30% de más o menos. Pero estamos hablando de millones de personas que están en este grupo. Pero no es que están bajo una cobertura pastoral. No, sino que es un movimiento y por eso que es un apóstol funcional, porque nos podemos ver cómo no se ciñen a un marco como el que era Pedro o como el que era Pablo, porque hemos visto que en cada una de estos ellos operaban como cabezas de un grupo de congregaciones. Por ejemplo, Pedro, él fue enviado para trabajar con los judíos, con Israel, mientras que Pablo fue enviado para trabajar con los gentiles. Entonces, ellos tenían bajo su cargo cierta cantidad de territorio y han levantado varias congregaciones y las tenían bajo una funcionalidad de apóstoles verticales. Bien, de hecho, vamos a ver que esto de los apóstoles verticales, ya vimos lo que son los apóstoles eclesiásticos, ya vimos cuáles son los funcionales, ya vimos los de equipo, ahora vamos a ver los congregacionales. Estos son apóstoles que funcionan como pastores en iglesias más grandes, ¿verdad? Vamos a ver que son pastores que funcionan con más de 800 miembros o más de 1000. Y vamos a ver esto que lo que la gente le llama mega iglesia. Es una iglesia grande, pero estos pastores realmente tienen una unción apostólica, porque un pastor en sí no puede manejar a 800 personas o 1000 personas, mucho menos a 3 o 5000 personas. Ellos requieren de una infraestructura y ellos lo hacen a través de poner pastores de niños, pastores de jóvenes, pastores de ancianos, pastores de grupo, pastores de célula, pastores de mujeres, y tienen una estructura para que les puedan ayudar. Y es muy importante que entendamos que esto es una estructura de un apóstol vertical, pero no necesariamente tiene que tener una congregación de 800 o de 3000 para llegar a ser un apóstol. Yo creo que un pastor normalmente puede funcionar correctamente con 50 miembros. Después de 50 miembros se vuelve un poco difícil
creo que podría tal vez funcionar hasta unos 70 miembros, ¿verdad? Pero después de esto, para que una persona pueda manejar un rebaño tan grande como esto, debemos de entender que deben de utilizar a sus líderes que funcionan de manera pastoral, llevando a cabo esta unción, llevando esta ayuda personalizada a las ovejas, para que lo pueda hacer en grupos de 50. Ahora, un ejemplo muy claro de lo que tenemos es, por ejemplo, el ejemplo de Jesús. Él sentó a las personas cuando les iban a dar de alimento en grupos de 50, porque era lo que normalmente un líder puede manejar. Ahora, es interesante que podamos ver por qué es importante preparar a nuestros líderes para que puedan ayudarnos al crecimiento en una congregación. Si usted tiene una unción, puede ser apostólica, pero no ha preparado los líderes, no va a pasar de los 50 o 70 personas. Usted va a ver que hay personas que tienen muchos años de ser pastores y tienen las mismas 50 o 70 personas y no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque no han entendido cómo fluir en esta unción apostólica, dando formación a los líderes en una congregación para que pueda haber un crecimiento exponencial. Ahora, para manejar una iglesia se requiere el don de una unción apostólica. Estamos hablando de estas congregaciones grandes. Y bueno, es importante que entendamos que para poder manejar esto, usted va formando ministros, líderes dentro de la congregación para que le ayuden a manejar equipos o grupos familiares. Esta es una unción que no es pastoral. Esta es una unción apostólica. Y usted va a ver el movimiento del crecimiento de 70, 150, 300, 700 y así va subiendo exponencialmente. Este es una unción apostólica que se ejerce solamente dentro de la congregación y a esto necesita varios líderes para tener una estructura a su cargo para poder hacerlo. A esto nosotros le llamamos apóstoles congregacionales, ¿verdad? Es una iglesia dentro de una misma congregación. Un ejemplo, el doctor Evelio Reyes, él no sabe muy bien, tal vez él no se llama, no hace llamar un apóstol, pero realmente no lleva el título, pero podemos ver cómo él fluye por la función que ejerce en su ministerio. Ahora vamos a hablar de los horizontales, el tipo de actividades, operaciones que utilizan o que hacen los apóstoles horizontales. Recuerden que los apóstoles horizontales no tienen gente directa bajo ellos. Estos, entonces, vamos a ver cómo es que funcionan y cómo es que convergen dentro del horizontal. La función de los apóstoles convergentes, la principal es la convocatoria. Voy a repetirlo. La función principal es la convocatoria. Hay gente que usted dice, pongamos a la hermana o al hermano a convocar, a invitar, porque ellos son buenos para invitar. Sí, si quieren organizar un evento grande, ellos son los que conocen a todos los hermanos, porque son buenos para platicar, para conversar, para tener relaciones. Estos son las personas convergentes o apóstoles convergentes que convocan a ciertas reuniones que tienen una misión como líderes cristianos de que conocen a muchos hermanos y los convocan para hacer un evento. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, uno de ellos es Peter Warner. Peter Warner es una persona que conocemos en el campo de intercesión. Él tiene un campo de una unción apostólica y es una persona que dirige varias organizaciones. Él, como un apóstol horizontal, él está en diferentes consejos o comités y con ellos se reúnen una vez al año, los convoca y les da instrucciones, se ponen de acuerdo y ya saben el trabajo que tienen que hacer a nivel nacional. Él, por ejemplo, está en el Consejo Apostólico para la Responsabilidad de la Educación, es presidente y fundador de la Red Estratégica de Oración, es fundador del Consejo Apostólico de Ancianos Proféticos, también de la Mesa Redonda Apostólica de Ministros de Liberación. Él también preside la Coalición Internacional de Apóstoles. Él también es fundador de la Mesa Apostólica y bueno, tiene como 10 cargos más. La autoridad apostólica que tiene este varón es que ayuda a la convocatoria
para que haya una convocatoria de muchos apóstoles donde todos recibimos como parte de esa red, vamos a decir así, somos impartidos, ¿verdad? Pero no necesariamente por él, sino que hay diferentes apóstoles que imparten en esa ocasión. Bien, vamos a ver ahora hablando acerca de los apóstoles horizontales, vamos a ver la función que tienen los apóstoles embajadores. Esto es muy importante, debemos de tener un entendimiento sobre esto. Los apóstoles embajadores, estos son ministros que casi siempre son itinerantes. Eso quiere decir que llegan como embajadores por un corto tiempo a un país y visitan de un lugar a otro. Normalmente ellos es una medida de que llevan alineamiento a los lugares, especialmente a las congregaciones. Son esos que llegan por 2 o 3 días a un lugar, llenan un estadio, hablan una palabra, animan al pueblo, dan esa activación profética y apostólica, ponen fuego en la gente y bueno, los bendicen y se van, ¿verdad? No tienen autoridad ministerial sobre estas congregaciones, solo llegan, imparten y se van. Estos apóstoles horizontales son embajadores, concilian movimientos apostólicos existentes. Quiere decir que muchas veces entre ellos se han peleado. Tal vez algún ministerio con otro están peleados y cuando ellos llegan, hacen un movimiento apostólico para que haya una reconciliación y aprovechan para que se den la mano y vuelvan a trabajar unidos en el país. Esta es una de las cosas que hacen mucho los apóstoles que, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un apóstol muy conocido y muy querido por nosotros, se llama Ronnie Chávez. El apóstol Ronnie Chávez es uno de estos que viaja por todo el mundo y él personalmente nos ha dicho que él no se queda más de 2 noches en un lugar. Mire qué maravilloso. Este hombre viaja, se queda 2 noches, tiene la gracia y la unción apostólica para impartir en 2 noches. O sea, él no necesita tanto tiempo para enseñar, para capacitar. No, 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 es increíble. Él llega en 2 noches, él imparte, le pone fuego a aquello y el peso de gloria de nuestro Dios puede sentirse tremendamente. Muy bien, entonces no necesitamos, él no necesita quedarse una semana para enseñarlo, solo lleva y prende la mecha, ¿verdad? Estas son algunas de las cosas que podemos ver dentro de los apóstoles de embajadores, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. También estos apóstoles embajadores conocen porque Dios les ha dado la revelación acerca de un problema que existe en ese país y ellos traen una palabra de revelación, de orden de parte de Dios para poder traer una solución a esa situación, ¿verdad? Él trae una palabra de parte de Dios y llega, suelta la palabra específica y hace que se corrijan ciertos problemas. A través de la impartición, él puede dejar una bendición en ese país o ciudad, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver ahora que dentro de los apóstoles horizontales también tenemos otros que se llaman apóstoles movilizadores. Estos son diferentes de los apóstoles embajadores, aunque ellos viajan constantemente también y llegan a muchos lugares, pero el movimiento de ellos es muy diferente. Ellos traen un enfoque de un proyecto específico y llegan al país a buscar a las personas que tienen esa misma ideología o esa misma visión, comparten la visión y se unen al proyecto. En un ejemplo, por ejemplo, el hermano Joan, él tiene una visión y él anda buscando a aquellas personas que tienen la misma visión. No son como los embajadores que llegan a ver una necesidad local. No, él ya tiene una visión específica. También un ejemplo es el apóstol movilizador de las redes estratégicas de oración en los Estados Unidos. Él tiene una organización con una visión de movilizar a 5,000 intercesores en cada uno de los 50 estados. Así que él tiene 5,000 personas en cada estado por 50 estados. Imagínense qué cantidad de personas. Me imagino que él tiene una movilización de una buena comunicación, o sea, una red de comunicación para poder hacer llegar
la información, tal vez a través del internet, a través de redes sociales, a través de páginas web. Bueno, él sabrá cómo lo hace, pero lleva la información a todas estas personas para poder llevar las instrucciones de por qué van a estar orando o intercediendo por el país. Siempre dentro de los apóstoles horizontales, vamos a ver ahora los apóstoles territoriales. El apóstol con una autoridad definida en el territorio, geográficamente hablando. Un ejemplo, Mario Ricache de Almolonga, Guatemala. Bueno, para los que no saben de él, mis amados, este es un varón de Dios que vivía en una ciudad donde había una potestad muy fuerte de alcoholismo, que estaba manejando aquella ciudad y todo era fiesta y parranda. El hombre empezó a trabajar, la gente se empezó a convertir, él empezó a sacar esa potestad y logró que en toda la ciudad haya cristianos. Entonces usted deja su bicicleta en la puerta de su casa y nadie se la va a robar. Él logró que en una ciudad hubiera un mover realmente de lo que es lo que Cristo quiere para todos nosotros. Pero él tiene una influencia dentro de un lugar muy delimitado y tiene una autoridad territorial sobre lo que es esta área indígena de Almolonga en Guatemala. Entonces, los territorios tienen que estar bien definidas. Ahora, usted no lo va a escuchar que se hace llamar un apóstol. Él se hace llamar un pastor, pero tiene una unción apostólica territorial. Muy bien, vamos a continuar ahora. Quiero que entendamos que hemos recorrido varias diferentes unciones que tienen influencia de los apóstoles territoriales, no solamente reconocidos dentro de la congregación por su gente o por la iglesia, sino que tienen una influencia dentro del territorio en diferentes áreas, no solamente espirituales, sino que también puede ser áreas de gobierno, áreas que como alcaldes o los médicos, o tienen otra influencia dentro de la ciudad, dentro de las comunidades. Son respetados como líderes de la comunidad. Bien, estos líderes cristianos no se mantienen aislados en las congregaciones solamente, sino que ellos van y se meten en las cámaras de comercio y tienen una influencia en las casas de cultura y todo lo que tiene que ver con la nación. Muy bien, hemos aprendido ya ahora diferentes tipos y es muy importante que no importa si es una ciudad grande o pequeña, todos necesitamos de estos apóstoles territoriales, ¿verdad? Un ejemplo muy importante también, podemos ver cómo hay muchos lugares en Honduras que se han ido levantando gracias a el trabajo de muchos ministros que han hecho en este trabajo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar viendo acerca de estos apóstoles, las diferentes esferas apostólicas, y quiero que me permitan hablarle, ya que en algunos años se han estado levantando obras en diferentes lugares. Yo quiero comentarle de una experiencia de una mujer que era una pastora. Ella era una mujer intercesora, muy apasionada, con una unción profética, pero era una mujer de oración, era una mujer de revelación de Dios, ¿verdad? Pero su esposo, cuando llega a los pies de Cristo, muchos años después, él es una hermosa persona que fue convertido, pero él era una persona muy distinta. Él era una persona, un director de escuela, además era periodista y le atraía mucho lo que era la radio y la televisión. Entonces, él vino y construyó un estudio de televisión en un lugar, hizo una alianza con una compañía de cable para poder transmitir, y él transmitía por cable, y después Dios le dijo que le iba a dar una radio y se la dio sin que el hombre pusiera un peso. Pero el punto es que muchas veces Dios nos llama como pareja, pero muchas veces nosotros no tenemos entendimiento de la unción, de la combinación de unciones que hay en algunos. Por ejemplo, él le decía a su esposa, tienes que venir a la televisión. Yo quiero que prediques desde la televisión. Y ella le decía, no, a mí me aterra eso. Yo no voy a predicar en la televisión. Yo tengo aquí que estar trabajando, orando con la congregación para que la obra de Dios se haga. Y él le decía,
no, pero yo quiero, le decía a ella, que vengas aquí a orar conmigo y que estés con los hermanos en este lugar. Pero quiero que entendamos que ellos no habían entendido que ellos estaban cada uno haciendo su trabajo, pero al final ellos no pudieron entender que juntos, en unidad, trabajando en unidad, tenían un ministerio poderoso. Así que es importante, mis amados, que nosotros apoyemos a nuestra pareja para que podamos tener esa unción que también se necesita a nivel territorial, a nivel ministerial, a nivel congregacional, porque muchas veces tenemos ahí la persona que Dios nos ha puesto como el ayudante idóneo, pero no estamos apreciando lo que la persona hace porque simplemente no es igual que nosotros, hace las cosas de manera distinta. Así que es muy importante que aprendamos a detectar cómo es que hay esta unción en diferentes ministros. También para que aprendamos nosotros a reconocer lo que son los ministerios en otras personas. Hay apóstoles que pueden tener múltiples actividades, ¿verdad? Múltiples ministerios. Es decir, que hay quienes pueden ser con diferentes facetas. Por ejemplo, yo les hablaba hace un ratito del apóstol Ronnie Chávez como una persona que es un apóstol horizontal, que es un embajador, perdón, un apóstol vertical, que es un embajador que visita los países 2 días a la vez. Pero él también es un apóstol vertical que tiene gente bajo su cuidado. Él tiene su propia congregación y tiene hijos espirituales, pastores en otras ciudades que también están bajo su cobertura. Es importante que aprendamos a ver las cosas desde el punto de vista como Dios las ve, con la unción apostólica que son necesarias ahora en las congregaciones. Hay apóstoles que tienen dones espirituales, los dones de revelación, dones de milagro, dones de fe, dones del Espíritu Santo. Vamos a ver un texto, ¿verdad? Para poder ver cómo es que el Señor puso este fundamento en Efesios capítulo 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien. Entonces, como podemos ver en este texto, estaba hablando Pablo a los efesios diciéndoles que la base, los fundamentos dentro de las congregaciones eran los apóstoles y los profetas. Pero quiero que entendamos que siempre con la base de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de la base, quiere decir que son ministros que ayudan para poder ejercer la parte nuclear de la congregación, ¿verdad? O sea, que tienen que ser apóstoles que sean, puede ser un apóstol horizontal o vertical. Cada uno de ellos tiene sus propios dones en el espíritu. Cada uno de ellos tiene su propio llamado. Cada uno de ellos contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Podemos poner otro ejemplo como Peter Warner, por ejemplo, era un maestro y también un apóstol. Él comenzó a nivel local como maestro y después llegó a ser reconocido a nivel mundial. Y cuando usted se sentaba para escuchar una enseñanza, era sencillamente algo delicioso poder ver cómo ese hombre podía hacer algo difícil, explicarlo de manera sencilla para que cualquiera lo pudiera entender, ¿verdad? Muy bien, mis amados. Entonces, así hay una lista muy grande de personas que son personas que nos han puesto un ejemplo para poder entender estos diferentes unciones. Pero es muy importante que en la base, lo que nosotros hemos visto el día de hoy, podamos entender que hay diferentes unciones apostólicas, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Les doy gracias a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Voy a hacer una pausa para poder contestar sus preguntas. Si hay algo que no le quedó claro, mi amado, por favor, con la más con mejor confianza, pregunte, mis amados, que estamos aquí para aprender. Todos estamos aprendiendo. Créame que hasta yo estoy aprendiendo. Vamos a poner primero aquí al pastor
al pastor Héctor, quien nos tiene una pregunta con su amada esposa Araceli. Amado apóstol, bendiciones. Muchas gracias por este tema, muy edificante. Qué gran bendición. Bueno, gloria a Dios. Sí, tengo es como una pequeña inquietud que me quedó. Al comienzo, usted dijo que habían los apóstoles y que había unos profetas que también dan cobertura. ¿Es esto posible? Sí. Por ejemplo, en el caso de, vamos a poner ejemplos del pasado, ¿ok? Podemos ver a Eliseo. Eliseo recibió de su padre ministerial, ¿verdad? Quien era Elías. Ellos eran profetas, ellos no fueron apóstoles. Ahora, vamos a ver otro ejemplo distinto. Moisés fue profeta, pero fue apóstol. Él tenía una unción de gobierno. Pero en el caso de Elías y Eliseo, no, ellos simplemente eran profetas. Cuando Jezabel se levantó contra Elías, Dios tuvo que levantar a un apóstol, o sea, a un rey, para poder acabar con ese espíritu de Jezabel. Entonces, sí hay cobertura de parte de los apóstoles. Por ejemplo, hay muchas escuelas proféticas que tienen una unción de un ministro profeta, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, antes yo de poder haber llegado a tener mi llamado apostólico, el Señor primero me llevó como pastor, después me hizo aprender todo lo profético, me levantó como profeta y luego después como apóstol. Esto es porque el Señor a veces nos va moldeando, nos lleva a diferentes ministerios para enseñarnos. Por ejemplo, yo siento que lo pastoral para mí fue una gran escuela para aprender misericordia, para aprender paciencia. El Señor me enseñó mucha paciencia y mucha misericordia. Y entonces sí hay padres espirituales que son profetas, pero déjame decirte algo. Un profeta no puede ser padre ministerial de un pastor, de un apóstol, porque el profeta es solamente profeta y él imparte lo profético. Él puede ser padre ministerial de otro profeta porque le enseña lo profético, pero un apóstol puede fluir en diferentes ministerios. Por eso es que él puede ser padre ministerial de un pastor, de un profeta, de un evangelista. Entonces, en el caso de los profetas, por ejemplo, ellos tenían sus escuelas proféticas, pero eran solo escuela de profetas. Ellos no enseñaban otra cosa. Entonces, un profeta puede ser padre espiritual, pero no va a poder impartirle lo apostólico, no puede impartirle lo pastoral porque no lo conoce. Simplemente es una persona que puede enseñar lo profético a otros, ¿verdad? No sé si eso contesta su pregunta, mi amado. Sí, señor. Muy claro me quedó. Muchas gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, vamos a ver ahora el hermano Alfonso y la hermana María. Nos están levantando la mano ahí. Amén. Buenas noches, apóstol. Buenas noches. Que el Señor me lo bendiga, mi amado. Amén. Bendecido. Apóstol, bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, usted habló sobre las iglesias que, como las bautistas y la Asamblea de Dios, que no abrazan lo apostólico. Eso es a debido de que ellos no tienen la revelación, solamente se llevan por las escrituras, porque ellos, bueno, acá en Chile tenemos iglesias que son pentecostés y solamente usan como el presbítero, tienen obispos y ancianos, pero no tienen el ministerio apostólico. Y también tengo entendido que la Asamblea de Dios igualmente, lo mismo. Bueno. Y la otra... Ajá, dígame. Ok. Y la otra pregunta es el ejemplo que usted dio sobre el pastor, sobre la pastora que era intercesora y el pastor que se fue a la televisión y también a la radio. Usted habló de que si hubiesen sido, se hubieran unido solamente en un solo y han sido potencia. Ahora, la causa... No. A ver, espérame. Déjame ir contestando una a la vez. Vale, me voy. Ahorita le seguimos. Guarda la otra pregunta. Ok. Ya. Vamos a hablar sobre la parte denominacional.
Exacto. Nosotros le damos gracias a Dios por estas denominaciones, porque al principio del siglo pasado, a inicios, estoy hablando como en el año 1904 a 1906, en un lugar de California llamado Azusa, California, 4 personas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo en una reunión, y de ahí salieron las 4 denominaciones más grandes que conocemos. Debido a ellos, al trabajo que ellos hicieron, por ejemplo, yo crecí en una congregación de las Asambleas de Dios. La doctrina es dentro de la doctrina. Yo tengo el manual que ellos tienen, y en la doctrina ellos aparecen los 5 ministerios. Ahí dicen claramente, ellos creen en los 5 ministerios, pero en lo práctico no, porque no hay en todo el país de Nicaragua, tal vez haya 1 o 2 apóstoles dentro de una organización que tiene 50,000 congregaciones. Entonces realmente no abrazan el ministerio, lo dicen que lo tienen, pero yo quiero que entiendan el por qué. Porque cuando ellos comenzaron, realmente no se conocía sobre los ministerios. Nosotros empezamos a entender los ministerios a partir de los años 80, 90, se empezaron a levantar ya ministerios concretos. Pero le voy a decir, hasta el día de hoy, hay mucha gente que nos rechaza. Todavía hay muchas denominaciones, hay muchas congregaciones, porque acuérdense que el cuerpo de Cristo pasó por un oscurantismo de más de 1500 años. O sea, el pueblo de Dios, la luz se apagó literalmente dentro del pueblo de Dios por más de 1500 años, hasta que Martín Lutero comenzó. Pero los luteranos no abrazaron todas las enseñanzas, porque es como la palabra dice, que la luz va llegando como la aurora y va abriéndose poco a poco hasta que el día queda completamente establecido. Ahora estamos en el tiempo en que la luz es establecida y se está dando a conocer esto, pero muchos todavía no abrazan. Pero mis amados, no tenemos que señalarlos. En algún momento nuestro Señor Jesucristo va a traer revelación a sus vidas. Así es que es muy importante que entendamos que ellos hicieron una labor muy importante. Si tal vez sin el trabajo que ellos hicieron de poder llevar la unción del Espíritu Santo, porque de que yo sepa, por ejemplo, las asambleas de Dios sí enseñan sobre lo que es el mover del Espíritu Santo, y eso es algo maravilloso porque hemos logrado tener mucha revelación. Y así hay algunas otras, ¿cómo se llama? Organizaciones, ¿verdad? Denominacionales, pero lo que quiero decir es que ellos sin saber lo hicieron con una unción apostólica, porque levantar una denominación como ellos lo hicieron, se requiere una unción apostólica, sin saberlo, porque no tomaron ese, digamos, ese ministerio, pero ellos sin saberlo lo hicieron. Eso es lo que yo estaba queriendo decir. Bien, ahora, en el otro pregunta que me hizo sobre la pastora y el pastor, no es que uno se va a convertir al otro, ni el otro se va a convertir al otro, no. Cada uno debe de fluir en el ministerio como Dios se lo pone en el corazón. Pero si trabajan unidos, sería algo espectacular. Hubiera sido una gran explosión en esa ciudad, porque uno trabajando a través de la televisión y la radio tiene más alcance que la otra hermana que está orando, ¿verdad? Para que haya un fluir, un mover del Espíritu Santo dentro de la congregación. Entonces, realmente yo no estoy hablando de que uno se haga igual que el otro, sino de que trabajen juntos en unidad, y deja que tu compañero, que tu pareja, que es en la ayuda idónea que Dios te ha puesto, fluya en la obra como Dios lo hizo, ¿verdad? Lo puso a esa persona, ¿verdad? Muy bien. ¿Tenías una pregunta más? No, fueron esas 2, apóstol. Quede muy claro. Gracias. Muchas gracias, mi amado. Muchas gracias. Claro. Bendiciones hasta Chile, porque ni siquiera se presentó. Ahora venía directo a la. Amén. Muy bien. Bueno, mis amados, tengo todavía aquí una hermana que nos está levantando la manita. Vía González, por favor, si nos puede activar el micrófono para que nos haga su pregunta. Buenas noches, apóstol. Dios les bendiga. Una pregunta, algo que ver con la pregunta que hizo el pastor. Yo vivo en una ciudad pequeña del Ecuador que se llama Riobamba.
Es una ciudad donde existen justamente asambleas de Dios, cuadrangular, muchas iglesias pentecostal. El mover del Espíritu Santo también existe, pero no reconocen o no hay asignación ni apostólica ni profética. Para entrar en la iglesia, usted debe entrar como cualquier hermano, comenzando desde la escuelita bíblica. Pero usted no puede trabajar, si usted trabaja en lo profético o su asignación es profética, no tiene cómo trabajar, no hay, el pastor no puede enseñarle nada, no hay un crecimiento espiritual. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cómo podemos hacer las personas que tenemos esta asignación para congregarnos si no hay una iglesia que sea con visión apostólica, tampoco que se reconozca el ministerio profético? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿En qué tendríamos que desenvolvernos? ¿Cómo tendríamos que actuar cuando Dios nos revela, cuando nosotros tenemos que llevar palabra a la iglesia? ¿Cómo haríamos? Es por eso que nos es difícil congregarnos. Entonces, pues, le doy gracias al Señor que me ha puesto a usted como escuela, y también en unos profetas que me ayudan y me guían. Pero pues ese vacío grande tenemos. ¿Cómo podría ser para yo cumplir con la palabra del Señor de congregarme físicamente y no de esta forma? Pues siendo que no tengo asignación, ¿debería yo comenzar la escuela como una bebé espiritual y callar lo profético? ¿O debería esperar? ¿Qué debería hacer? Y perdone que le haga esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, mi amada. No hay ningún problema. Esta es su casa y para eso estamos aquí, para apoyar, ¿verdad? Bien, mi amada, mientras usted está en formación, usted puede estar en una de esas congregaciones. Mientras usted está en formación. Pero lo primero que debe de saber es cuál es tu destino. Porque si Dios te está levantando como una ministro del Señor, no es para que estés en una de esas denominaciones. Eso no es lo que quiere el Señor. Él quiere que tú levantes un lugar donde pueda fluir lo apostólico y lo profético. Por eso te lleva a una casa apostólica y profética, para que tú aprendas cómo se hacen las cosas y cuando estés lista podamos llegar, podamos ungirte y puedas comenzar la obra. Porque te voy a decir algo, mi amada, tal vez no debería hacerlo aquí a nivel público, pero debes de saber que tu ministerio es mucho más grande que ese pueblo. Eso es todo lo que voy a decir. Creo que amén, amén, lo recibo. Mi amada, usted lo va a saber qué significa eso, y quiero que entiendas que debes de prepararte con una unción para cumplir con el propósito divino, porque su ministerio es mucho más grande que ese pueblo. Así es que, por favor, sigue preparándote, sigue estudiando para que cumplas el propósito divino para tu vida, para que puedas levantarte. Y créeme que nosotros te vamos a ayudar paso a paso para que puedas comenzar en la obra ministerial para que el Señor te ha llamado. Ese es nuestro trabajo. Levantar ministros, levantar ministros. Yo recuerdo hace tal vez menos de un año, vino una profeta, ¿verdad? Que ahora está en Perú. Y ella me dijo, lo primero que me dijo, mi pastora se acaba de morir. O sea, ella era una oveja en una congregación. Y ahora el Señor la tiene con su propia congregación, abriendo grupos familiares, teniendo hijos espirituales, pastores en otras congregaciones, en menos de un año. Así que, mi amada, si tú te preparas, pero yo te voy a decir esto. Muchos hermanos tienen ministerio. Muchos hermanos tienen ministerio, tienen llamado, pero pocos nos comprometemos con el Señor a dar todo, a ser obediente y sujetarnos, a ser obedientes para que poder seguir instrucciones. Y si no sabemos hacer esto, no vamos a avanzar, mi amada. Tienes que primero entregarte al Señor, o sea, de una manera de que estés dispuesta a ir a donde Él te mande y hacer lo que Él te diga. Si Él te dice levanta una obra, levanta una obra. O sea, estar dispuesta a ese nivel de compromiso, ¿verdad? De darlo el todo por el todo. Porque no todos los ministros están dispuestos a esto. A uno solo le gusta el título. Ah, es que yo quiero que me llamen así, pero no quieren hacer el trabajo, no quieren ir y a tocar las almas, hablar con la gente para poder
a avanzar en lo que es la conquista del territorio. Así que, mi amada, yo te sugiero de que sigas estudiando, pero arduamente. No vayas al mismo ritmo que van todos. Usted vaya más rápido para que usted pueda aprender sobre todas las diferentes áreas que necesitas. Y pregunta, hay una clase especial para todos aquellos que fueron llamados a levantar obras. ¿Cómo se maneja una congregación apostólica profética? Algunos de ustedes ya recibieron esta enseñanza. Ayer yo se la daba a una amada pastora de Honduras y me dijo, gracias, apóstol. Yo soy pastora por mucho tiempo y no había conocido esto. O sea, es necesario que tengamos entendimiento sobre cómo manejar. No es lo mismo una congregación normal que una congregación apostólica y profética. Gracias, mi amada, por esa excelente pregunta. Créeme que muchos están preguntándose lo mismo. Amén. Dios le bendiga y Dios le pague por todo lo que hace. Que el Señor le multiplique lo que hace con sus siervos. Gracias, mi amada. La gloria y la honra es para el Señor, ¿verdad? Muy bien, tenemos aquí a alguien que dice iPhone. No sé quién es porque no ve su nombre. Pero pues el que tiene el iPhone y la manita levantada, que active su micrófono. Bendiciones, apóstol. Soy la pastora Karina desde Oregon. Gloria a Dios, mi amada. El Señor nos mandó teléfono. Sí, amén, amén. Bendiciones. Qué gusto. Cuénteme, mi amada. Tengo una pregunta. En el caso mío, bueno, yo sé que soy pastora y estoy capacitándome para profeta. Se me hizo. Pero mi esposo es pastor. ¿Eso quiere decir que estamos incompletos porque no tenemos el ministerio apostólico dentro de la congregación? Y si él no es apóstol, si no es llamado como apóstol, ¿o cómo funcionaría eso? ¿O tendríamos que estar bajo un apóstol para que tuviera el ministerio completo? Bueno, mi amada, se puede estar debajo de un ministerio apostólico y eres una congregación apostólica. La congregación apostólica no es apostólica porque haya un apóstol ahí, sino que es apostólica porque hacen las cosas bajo la unción apostólica. Usted ha aprendido cómo hacer liberación de una manera apostólica. Ha aprendido a orar por los enfermos de una manera profética. Usted fluye de una manera bajo esa unción. Pero mi amada, no quisiera hablar acerca de lo ministerial así en público, pero sí tienen un ministerio completo. Lo que pasa es que todavía no lo alcanzan. Están en el proceso. Yo también siento que sí es apóstol él, pero no se le ha revelado o no sé, necesito que Dios le hable. Amada, pero yo quiero que entienda que no solo él, ¿ok? Entonces, pero no voy a hablar eso en detalle aquí. Lo que amén, amén. Si tienen un ministerio completo, pero tienen que desarrollarse. O sea, el Señor nos lleva. Yo pasé varios años como pastor y te voy a contar que cuando después del proceso que estuve como pastor y después como profeta, el Señor no me permitió abrir congregaciones, no me dejaba abrir congregaciones. Me traía de una congregación a otra, predicando, ministrando de una manera excesiva. O sea, me llevaba a unos lugares con encuentros donde habían 100, 150 personas y me tocaba que ministrar 80, 70 personas cada día. Entonces, fue una experiencia muy bonita, pero era parte de la preparación. Por eso es que él no me había dejado abrir una congregación, porque ya haciendo eso no iba a poder estar en diferentes lugares. Así es que a veces el Señor nos lleva en nuestra preparación para que podamos alcanzar nuestro ministerio, ¿verdad? Así es que es importante que tengamos paciencia, que nos preparemos, pero eso, igual que le decía la profeta anteriormente, requiere de parte de nosotros que nosotros nos entreguemos completamente, que vivamos y con nuestro ministerio. Y eso quiere decir no faltar a nuestras enseñanzas ni una semana. Así es, okay. Así es que debemos de ir a un paso más acelerado porque el tiempo se ha acortado. Mis amados, los que tienen llamados, yo quiero recalcarles que el Señor está pronto por venir. Y si tú no te apresuras a aprender lo que el Señor tiene preparado para ti, va a venir el Señor y no vas a poder ejercer tu ministerio. No porque no te haya llamado, sino porque no has dedicado el tiempo para poderte formar como ministro. Así es que este día, mis amados, espero que esta enseñanza sea de gran bendición y quiero pedir al cielo en este día
Padre, que abras los cielos. Quiero declarar cielos abiertos sobre esta escuela, Señor, y trae revelación a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de aquellos que sabe que tiene un llamado, pero que necesita dirección divina. Padre, Espíritu Santo, muévete en sus vidas, trae revelación divina para que sean activados, Señor, una unción fresca, para que pueda haber un entendimiento acerca de mi llamado, de mi destino y del propósito divino que Dios tiene para mí. Padre, permite que por medio de esa sabiduría celestial podamos tener entendimiento de quién somos en Cristo, de nuestra identidad, a dónde fuimos llamados, cuál es nuestra casa espiritual, para que de una vez por todas dejemos de estar perdiendo el tiempo en cosas que son corruptibles, que se van a quedar aquí, y que necesitamos entender que tú eres primero, Señor, y que tú has dado tu vida para que hoy nosotros podamos ejercer nuestro ministerio. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder servir a nuestros hermanos. Señor, yo quiero decirte que soy un humilde servidor y que estoy aquí, Señor. Heme aquí. Permíteme, Señor, poder servir aún más a mis hermanos, al cuerpo de Cristo, Señor. Permíteme, Señor, poder llegar aún más para que se levanten tus hijos como verdaderos conquistadores del reino, con una unción profética y apostólica, Señor. Bendícelos, por favor. Espíritu Santo, activa sus vidas. Activa, Señor, su mente para que ellos puedan entender que su ministerio es algo muy vital e importante, porque junto a su ministerio vienen sus dones. Así que, Padre, yo te pido que una parte de mi espíritu lo pongas en aquellos que han pedido ser parte de esta casa, que han pedido, Señor, ser ungidos con una unción apostólica profética, Señor, para que puedan tener entendimiento de cuál es su lugar en esta casa, que puedan tener entendimiento de a qué grupo o a qué grupo apostólico pertenecen, Señor. Revélales para que sepan que hay un trabajo importante que deben hacer para gloria y honra de tu nombre. Gracias, papito. Bendito eres, oh Dios todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Gracias, Padre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches. Amén.